Si alguien me hubiera dicho que iba a encontrar a mi marido 6 años después de su muerte mientras cuidaba a los hijos de un millonario, me habría reído en su cara. O tal vez le habría dado un puñetazo, porque eso habría significado que había vivido en una mentira durante demasiado tiempo. Pero empecemos por el principio. Me llamo Marta, tengo 34 años y llevo 6 viviendo con la certeza de que mi esposo, Alejandro, murió en un accidente de tráfico en Valencia. El hombre con el que compartí mi vida, con el que tenía planes, con el que soñé envejecer, desapareció de la noche a la mañana en un choque que, según la policía, lo dejó irreconocible. Lo identifiqué por lo poco que quedaba de su ropa y sus cosas personales. Fue horrible. Pensé que nunca volvería a sentirme entera. Pero la vida sigue, aunque uno no quiera. Y yo, después de años de trabajo en cualquier cosa que pudiera encontrar, me convertí en niñera para familias de alto nivel. No es lo que soñé de niña, pero paga bien y me permite vivir sin problemas. Todo empezó cuando recibí una oferta de trabajo para cuidar a los hijos de un empresario en Madrid. Era una oportunidad demasiado buena para rechazar, sueldo altísimo, alojamiento en una casa impresionante y horarios flexibles. La agencia me dijo que la familia era exigente, pero que yo tenía el perfil ideal. Acepté sin pensarlo demasiado. Cuando llegué a la mansión, lo primero que noté fue el lujo exagerado, mármol por todas partes, arte carísimo en las paredes y un personal que caminaba en silencio como si fueran fantasmas. Me llevaron hasta el despacho del jefe para conocerlo en persona. La puerta se abrió. Y entonces lo vi. Mi corazón dejó de latir por un instante. Allí estaba él. Alejandro. Mi esposo. Vivo. De carne y hueso. Y con una expresión de absoluto terror en la cara. Si alguna vez han sentido que el suelo se abre bajo sus pies, entonces saben cómo me sentí en ese momento. Alejandro estaba sentado detrás de un enorme escritorio de caoba, vestido con un traje carísimo, con el cabello perfectamente peinado y un reloj que probablemente costaba más que mi apartamento entero. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia, sino su expresión. Tenía la boca entreabierta, los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. Claro, desde su perspectiva, yo era el espectro de su esposa que había venido a arruinarle la fiesta. Tú. Murmuré. No fui capaz de decir más. Mis piernas temblaban. Mi cerebro intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás era un error. Quizás era un gemelo secreto que nunca conocí. Quizás. Pero entonces él reaccionó. Se puso de pie tan rápido que casi tira la silla. Marta, esto no es lo que parece, balbuceó. No es lo que parece. La frase más absurda que alguien puede decir en una situación así. Me quedé paralizada. La secretaria que me había acompañado hasta la puerta, ajena a todo, sonrió con profesionalismo. Señor Guzmán, esta es la nueva niñera que contrató la agencia. ¿Le gustaría una presentación formal? Señor Guzmán. La náusea me subió por la garganta. No solo estaba vivo. No solo me había dejado creyendo que estaba muerto. Ahora era un hombre con otro nombre, otra vida y, claramente, mucho dinero. Él tragó saliva, componiendo su rostro en una expresión fría, como si mi aparición inesperada fuera solo un error administrativo. No hace falta. La agencia ya me habló de ella, respondió, con una calma fingida. Me miró, con una advertencia silenciosa en los ojos. Marta, qué sorpresa. Qué sorpresa. Casi me río. Casi me desmayo. Pero me mantuve de pie. Y lo único que pude hacer fue mirar a la secretaria y sonreír, igual de profesional. Encantada, señor Guzmán. Estoy lista para empezar. Y así, sin entender nada, sin asimilar lo que estaba pasando, acepté ser la niñera de los hijos de mi marido muerto. Cuando salí de aquel despacho, mi cabeza era un torbellino. Sentía las piernas de gelatina, el estómago revuelto, el corazón golpeando con tanta fuerza que pensé que todo el mundo podía oírlo. Pero si algo he aprendido en esta vida es a mantener la compostura cuando todo se va al carajo. Así que, con una sonrisa forzada y un gracias mecánico, seguí al asistente de Alejandro, del señor Guzmán, por el pasillo.
¿Quiere que le muestre su habitación antes de que conozca a los niños? Me preguntó la mujer, sin notar la bomba nuclear que acababa de explotar dentro de mí. Sí, por favor, dije, como si no acabara de encontrarme con el esposo muerto que enterré hace 6 años. La mansión era un maldito palacio. Pasillos interminables, lámparas de cristal colgando del techo, alfombras tan gruesas que mis zapatos se hundían en ellas. Pero yo no podía concentrarme en nada de eso. Solo tenía una pregunta dándome vueltas en la cabeza. ¿Cómo carajo era posible que Alejandro estuviera vivo? Llegamos a la habitación que sería mía, más grande que mi viejo piso en Valencia, con un balcón enorme y un baño con jacuzzi. Casi me río. ¡Qué ironía! Mi marido me dejó viuda y pobre, y ahora me daba una habitación de lujo en su mansión sin siquiera saberlo. Cuando el asistente se fue, cerré la puerta con llave y me dejé caer sobre la cama. Necesitaba respuestas. Y rápido. Pensé en salir corriendo de la casa, pero no. No todavía. No sin entender qué demonios estaba pasando. Así que respiré hondo, me sacudí el sok y decidí que, si mi marido había fingido su muerte para largarse a vivir como un millonario, entonces yo iba a jugar a su juego. Era hora de conocer a la familia del señor Guzmán. Respiré hondo y me obligué a salir de la habitación como si no estuviera a punto de colapsar. Si algo tenía claro en ese momento era que no podía permitir que Alejandro supiera cuánto me había afectado verlo. Si él había fingido su muerte y se había reinventado como el maldito señor Guzmán, entonces yo también podía interpretar mi papel, la niñera profesional, tranquila, impecable. Me llevaron al jardín trasero, donde 2 niños jugaban en un columpio bajo la sombra de un sauce. Una niña de unos 7 años con trenzas rubias y un niño de 4, con unos rizos oscuros que me recordaron a alguien que no quería recordar. Estos son Victoria y Mateo, me presentó la asistente. Sus hijos. Sus hijos. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Alejandro tenía hijos. No sé por qué me sorprendió. Después de todo, fingir su muerte no había sido suficiente para él. También había formado una familia completamente nueva. Hola, chicos, dije, con una voz que no parecía la mía. Victoria me miró con desconfianza. Mateo, en cambio, me sonrió de inmediato y corrió hacia mí con la naturalidad de los niños que no tienen idea del caos que los adultos pueden causar. ¿Vas a ser nuestra nueva niñera?, preguntó él, agarrándome la mano. Sentí un nudo en la garganta. Sí, respondí, obligándome a sonreír. Voy a cuidar de ustedes. Victoria frunció el ceño. La última niñera se fue muy rápido. Ah, sí. ¿Por qué? La niña se encogió de hombros. Papá se enojó con ella. No me gustó el tono en el que lo dijo. Había algo raro en su voz, en la manera en la que apartó la mirada. Mi corazón latió con fuerza. No sabía qué clase de hombre era Alejandro ahora. Pero algo me decía que su nueva familia tenía más secretos de los que yo podía imaginar. No tuve tiempo de procesar lo de los niños porque, apenas unas horas después, la asistente me informó que debía cenar con la familia. Al parecer, el señor Guzmán, quería que estuviera presente en la mesa como parte de la integración con los niños. Mi estómago se cerró de inmediato. Pero esto no era una opción. No si quería descubrir qué demonios había pasado con mi marido y por qué llevaba 6 años creyendo que estaba muerto mientras él cenaba en una mansión con su familia perfecta. Así que me puse la mejor cara de póker y bajé al comedor. La escena parecía sacada de una película, un salón inmenso, un candelabro ridículamente grande, una mesa de madera pulida tan larga que probablemente necesitaban gritar para escucharse entre un extremo y otro. Los niños ya estaban sentados, al igual que la mujer que, por deducción, debía ser la esposa de Alejandro. Y entonces entró él. Su presencia dominó la habitación. Lo vi acercarse con paso firme, vestido con una camisa blanca perfectamente planchada, la misma cara de Alejandro, pero con una actitud completamente distinta. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo en su mirada. Nervios. Incomodidad. Tal vez un poco de miedo. Bien. Que sintiera miedo. Espero que te sientas bienvenida en nuestra casa,
Marta, dijo con una voz calmada, como si no fuera un maldito impostor. Gracias, señor Guzmán, respondí con la misma falsa cortesía. Vi su ceja arquearse apenas un poco. Nos sentamos a cenar. La esposa, que se llamaba Elena, parecía encantadora, aunque un poco tensa. Hablaba con una dulzura forzada, como si siempre estuviera midiendo sus palabras. Los niños comían sin demasiado entusiasmo. Alejandro, y me niego a llamarlo de otra forma en mi cabeza, mantenía una actitud impecable, como si nada de lo que ocurría le afectara. Pero en cuanto la conversación se volvió más casual, lo noté. Las pequeñas mentiras. Elena mencionó que Alejandro había crecido en Barcelona. Falso. Él era de Valencia. Dijo que era hijo único. También falso. Su hermana, Laura, y yo nos habíamos hecho muy cercanas. Cada frase era como una gota cayendo en un vaso ya lleno. Mi cabeza hervía. Hasta que Mateo, con la inocencia de un niño de 4 años, preguntó: Mami, ¿por qué papi no quiere que hablemos de su vida de antes? El silencio en la mesa fue inmediato. Yo me quedé inmóvil. Elena sonrió con rigidez y miró a Alejandro. No es que no quiera, cariño. Es solo que a veces es mejor enfocarse en el presente. Los ojos de Alejandro me atravesaron como cuchillas. Pero yo sonreí. Porque ahora lo tenía donde quería. Después de la cena, mientras todos se levantaban de la mesa, Alejandro se me acercó. Lo vi venir desde el otro lado del comedor, con esa misma mirada de advertencia que solía usar cuando intentaba ocultarme algo. Solo que esta vez no estábamos en nuestro pequeño apartamento en Valencia, ni éramos la pareja que solíamos ser. Ahora él era un mentiroso con una mansión y una familia nueva. Marta, acompáñame un momento, dijo en voz baja. Yo no respondí. Solo lo seguí fuera del comedor, a un pasillo más apartado. Apenas estuvimos solos, cerró la puerta con un suspiro tenso. Escucha, sé que esto es raro. ¿Raro? Lo interrumpí, riéndome sin humor. Raro es cuando tu café tiene un sabor extraño. Raro es encontrarte un billete en la calle. Esto es otra cosa, Alejandro. Tú estás muerto. Mi propia voz temblaba. Él apretó la mandíbula y desvió la mirada. Sé que tienes preguntas. No. ¿En serio? Qué sorpresa, porque me parecía todo muy claro. Mi voz goteaba sarcasmo. A ver si lo entiendo. Fingiste tu muerte, me dejaste viuda, empezaste una nueva vida y ahora resulta que eres un jodido millonario. ¿Me falta algo? Él suspiró, pasándose la mano por el rostro. No es tan simple, Marta. Hazlo simple, entonces. Su mirada cambió. Por un instante, vi algo en el que no había visto en años: miedo. Si te quedas aquí, no preguntes demasiado. Eso me heló la sangre. ¿Qué? Solo, se frotó la sien, no te metas donde no debes. Te lo digo por tu bien. Yo parpadeé. Era la cosa más ridícula que había escuchado. ¿Por mi bien? ¿En serio? ¿Después de lo que me hiciste? Él apretó los labios y me miró con algo que casi parecía remordimiento. Pero no le creí ni por un segundo. Alejandro siempre había sido un excelente mentiroso. No quiero que salgas lastimada, dijo finalmente. Eso me puso los pelos de punta. Porque no sonaba como una advertencia. Sonaba como una amenaza. Y ahí lo entendí. Había algo más. Algo que iba más allá de que él me hubiera dejado y se hubiera reinventado. Algo sucio. Algo peligroso. Y si Alejandro creía que podía asustarme con palabras vagas y advertencias misteriosas, es que después de 6 años sin verme, se había olvidado de quién era yo. Porque si algo me decían los ojos de mi esposo muerto era que había cometido un error al dejarme entrar en su nueva vida. Y yo estaba dispuesta a descubrirlo todo. No dormí esa noche. Me quedé en mi habitación, acostada en la enorme cama, mirando el techo y tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Alejandro estaba vivo. Tenía una nueva identidad, una esposa,
2 hijos y una fortuna que jamás habíamos tenido juntos. Y, lo peor de todo, me había advertido que no preguntara demasiado. Si creía que eso iba a detenerme, entonces claramente no recordaba con quién había estado casado. Así que, a las 2 de la mañana, cuando toda la casa estaba en silencio, salí de mi habitación. Caminé por los pasillos oscuros, con el corazón latiendo fuerte, pero con la adrenalina impulsándome. No tenía un plan, solo una corazonada. Alejandro siempre había sido un hombre meticuloso, pero también era un hombre de hábitos. Si había una parte de su vida que intentaba enterrar, entonces debía haber una prueba en algún lugar de esa casa. Y apostaba a que estaba en su despacho. Empujé la puerta con cuidado. Estaba cerrada, pero no con llave. Un descuido de su parte. Dentro, la habitación olía a cuero y madera cara. Caminé hasta su escritorio y empecé a revisar con rapidez, abriendo cajones y hojeando papeles. Todo parecía limpio, perfectamente organizado. Nada fuera de lo normal. Hasta que abrí el último cajón. Y ahí estaba. Una caja de madera oscura, con una cerradura pequeña pero fácil de forzar con una horquilla. Mis manos temblaban mientras la abría. Dentro, encontré algo que me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el pecho. Unas fotos. Mías. De nosotros. Alejandro y yo en Valencia, riendo en la playa. Una foto de nuestro apartamento. Una nota de mi letra, una vieja tarjeta de cumpleaños que le había escrito. Y, entre todo eso, un pasaporte falso. Alejandro no solo había cambiado su identidad una vez. Tenía otra lista de nombres, direcciones, cuentas bancarias. Mi respiración se aceleró. Esto no era simplemente un hombre que había huido de su matrimonio. Esto era otra cosa. Y antes de que pudiera procesarlo, la puerta se cerró de golpe tras de mí. Me giré en seco. Y ahí estaba él. De pie en la oscuridad, con los ojos clavados en mí. Y por primera vez, vi algo en su mirada que no había visto antes. Pánico. El silencio entre nosotros era tan espeso que apenas podía respirar. Alejandro no dijo nada al principio. Solo me miró, con la mandíbula tensa, con una furia contenida que no había visto en él antes. Dame eso, dijo en voz baja, señalando la caja en mis manos. No me moví. ¿Quién eres realmente? Susurré. Él cerró los ojos un segundo, como si estuviera buscando paciencia. Luego avanzó lentamente hacia mí. Marta, no entiendes lo que estás haciendo. Me reí, aunque me temblaban las manos. No entiendo. Claro que no entiendo. Porque mi marido murió hace 6 años, pero aquí estoy, en su casa, con su familia, y con un pasaporte falso en mis manos. ¿Qué se supone que entienda? Él suspiró y se pasó la mano por el cabello. Escucha, yo nunca planeé que esto pasara así. Oh, ¿de verdad? ¿No planeaste morirte? Vaya sorpresa. Marta. Dímelo. Le grité, sintiendo que el control que había tratado de mantener todo el día se hacía pedazos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dejaste? Alejandro me miró. Por primera vez, vi algo real en su expresión. Algo que parecía, casi, dolor. No tenía elección. Esas 3 palabras me hicieron apretar los dientes. Siempre hay una elección, Alejandro. Él negó con la cabeza. No cuando hay gente peligrosa detrás de ti. Me quedé helada. ¿Qué? Se acercó y, con un gesto rápido, me quitó la caja de las manos. Pero no se fue. Solo se quedó ahí, mirándome. No puedo explicártelo todo. Pero sí puedo decirte que, no fingí mi muerte por gusto. No quería dejarte, Marta. No quería que fuera así. La ironía de sus palabras me dieron ganas de escupirle en la cara. Pero lo hiciste. Alejandro apretó los labios. Sí. Nos quedamos en silencio. Yo ya no sabía qué sentir. Por un lado, quería odiarlo. Quería gritarle, golpearlo, hacerle pagar por todos esos años de dolor, de duelo, de sentirme sola y rota.
pero por otro lado, había algo en su mirada. Algo que me decía que, por primera vez, me estaba diciendo la verdad. O al menos, una parte de ella. Me quedé allí, mirándolo, sintiendo que mi mundo entero se tambaleaba bajo mis pies. ¿Gente peligrosa?, repetí, con voz tensa. ¿Qué hiciste, Alejandro? Él bajó la mirada por un segundo. Un detalle pequeño, pero que me dijo que lo que fuera que iba a decirme, no iba a gustarme. Me metí con la gente equivocada, murmuró. Hice negocios con alguien que no debía. ¿Negocios? Me reí con incredulidad. ¿De qué negocios hablas? Si la última vez que te vi, apenas podíamos pagar el alquiler. Alejandro apretó la mandíbula. No puedo decirte todo. Me hervía la sangre. Entonces dime algo que tenga sentido. Se quedó en silencio, como si estuviera decidiendo cuánto debía contarme. Finalmente, exhaló y murmuró un solo nombre. Velasco. El aire se volvió más denso. ¿Quién es Velasco? Él me miró. Alguien con quien no quieres cruzarte. Eso me dio escalofríos. ¿Trabajabas para él? Alejandro vaciló antes de responder. Por un tiempo. ¿Y qué hiciste? Él desvió la mirada. Lo suficiente para que fingir mi muerte fuera la única salida. Mi respiración se aceleró. Estaba claro que no iba a decirme todo, pero lo que sí estaba dejando en evidencia era que su historia no era la de un hombre que simplemente se había cansado de su vida y había decidido empezar de nuevo. Era la de alguien que había huido. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Se acabó? ¿Estás a salvo? Alejandro me miró fijamente. Por ahora. No me gustó la forma en la que lo dijo. ¿Qué significa por ahora? Significa que todo depende de que nadie haga preguntas. Me tensé. Alejandro dio un paso hacia mí. Marta, si quieres salir de esto sin problemas, haz lo que te dije antes. No preguntes demasiado. Lo miré sin pestañear. Llegas tarde para eso. Vi un destello de frustración en su rostro. No sabes en lo que te estás metiendo. No, pero lo voy a averiguar. Se quedó en silencio. Por primera vez, sentí que se arrepentía de haberme dejado entrar en su casa. Pero ya era tarde para eso. Porque ahora yo tenía un nombre. Y no iba a detenerme hasta saber quién demonios era Velasco. La conversación con Alejandro me dejó más preguntas que respuestas. Velasco. Un solo nombre, pero con el peso de algo que no debía ser pronunciado en voz alta. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la cama, con la vista clavada en el techo, repasando cada detalle de lo que había descubierto. Mi marido no había muerto. Mi marido había huido. Y ahora, estaba atrapado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Pero lo que más me revolvía el estómago era su advertencia. No preguntes demasiado. ¿De verdad esperaba que lo dejara pasar? ¿Que hiciera mi trabajo como niñera y me olvidara de todo? No iba a hacerlo. Así que, al día siguiente, me puse en marcha. El rumor en la cocina. Sabía que Alejandro no iba a soltar más información, pero en una casa como esa, siempre hay alguien que escucha más de lo que debería. El personal de servicio. Pasé la mañana en la cocina, casualmente ayudando a la cocinera con los niños mientras charlábamos. Su nombre era Rosa, una mujer de unos 50 años, con ojos vivaces y una boca rápida. ¿Y qué tal es trabajar para el señor Guzmán? Pregunté con la inocencia más falsa que pude fingir. Ella soltó un suspiro exagerado. Es exigente, como todos los ricos. Pero te diré algo, se inclinó hacia mí, con una mirada de complicidad. Mejor no meterse en sus asuntos. Mi piel se erizó. ¿A qué te refieres? Ella miró a ambos lados antes de bajar la voz. Solo digo que este no es el primer nombre que usa. Mi corazón dio un brinco. ¿Cómo? Él antes se llamaba distinto, dijo en voz baja. No sé mucho, pero cuando empecé a trabajar aquí, había otro personal. Gente que no duró. Solo sé que cuando alguien pregunta demasiado,
desaparece. Tragué saliva. ¿Desaparece? Ella se encogió de hombros. Renuncian. Se van. Nunca sabemos por qué. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Alguna vez oíste el nombre Velasco? La reacción de Rosa fue inmediata. Sus ojos se agrandaron y su expresión cambió de golpe. No vuelvas a decir ese nombre en esta casa. Me puse pálida. ¿Por qué? Ella negó con la cabeza, nerviosa. Escúchame bien, Marta. Si sabes lo que te conviene, deja las cosas como están. Pero ya era demasiado tarde. Porque ahora sabía que Velasco no era solo un nombre. Era una sombra. Una sombra que aún estaba muy cerca. Después de mi conversación con Rosa, el miedo se instaló en mi pecho como una piedra fría. No vuelvas a decir ese nombre en esta casa. Había algo en la forma en que lo dijo, en cómo su rostro perdió color de inmediato, que me dejó claro que Velasco no era solo una amenaza del pasado. Era un peligro real. Presente. Y si había aprendido algo en esta vida, es que cuando la gente tiene miedo de un nombre, es porque ese nombre todavía tiene poder. Decidí no presionar más a Rosa. Pero ahora tenía claro que, si quería respuestas, tendría que encontrarlas por mi cuenta. La visita inesperada. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio y todos dormían, me quedé sentada en la cama, repasando lo que sabía. Alejandro no solo había fingido su muerte. También había cambiado su identidad antes de convertirse en el señor Guzmán. Y Velasco. Velasco era la clave. Estaba a punto de buscar más información en mi móvil cuando escuché un sonido. Un golpe suave en mi puerta. Se me heló la sangre. Me levanté lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos. Sí. Silencio. Me acerqué y abrí la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío. Fruncí el ceño y di un paso fuera, mirando en ambas direcciones. Nada. Pero cuando bajé la vista, vi un sobre en el suelo. Un sobre negro. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Dentro, solo había una nota, escrita con una caligrafía elegante pero aterradoramente fría. Sabemos quién eres. No te metas donde no debes. Mi estómago se hundió. Alguien sabía que yo estaba haciendo preguntas. Y si alguien me estaba advirtiendo, significaba que estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba. Tragué saliva y volví a entrar en mi habitación, cerrando la puerta con seguro. Pero algo estaba claro. Si creían que una nota anónima iba a hacerme retroceder, es que no me conocían en absoluto. El sobre negro seguía en mis manos, tembloroso, como si ardiera. Sabemos quién eres. No te metas donde no debes. Mi instinto me gritaba que alguien dentro de la casa estaba vigilándome. Que alguien me había estado observando de cerca y había decidido advertirme antes de que llegara demasiado lejos. Pero ya había llegado demasiado lejos. Guardé la nota en el bolsillo y respiré hondo. Me habían dado una advertencia, sí, pero no me habían dicho qué pasaría si no obedecía. Y yo no iba a obedecer. El pasillo prohibido. A la mañana siguiente, actué como si nada hubiera pasado. Desayuné con los niños, respondí con sonrisas cuando Elena me habló y evité el contacto visual con Alejandro. Pero dentro de mí, todo hervía. Tenía que averiguar más. Así que, después de que todos estuvieran ocupados con sus rutinas, me escabullí. La mansión era enorme, pero había un ala en particular que siempre permanecía cerrada. Había intentado acercarme antes, pero la asistente de Alejandro siempre me interceptaba con una excusa diferente. Pero ese día, no había nadie vigilando. Avancé por el pasillo con pasos silenciosos. La puerta al final tenía una cerradura, pero cuando la giré, para mi sorpresa, cedió. Entré. El cuarto de los secretos. Era una oficina más pequeña que el despacho principal de Alejandro, con estanterías llenas de archivadores y un escritorio de roble oscuro. Pero lo que me dejó helada fue lo que había en la pared. Un mapa. Un mapa con varios puntos marcados con tachuelas rojas. España, Argentina, México y Rusia.
Mi respiración se agitó. Debajo del mapa, había varias carpetas con nombres. Deslicé una de ellas y mi corazón casi se detiene. Mi nombre estaba ahí. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro, había fotos de mí. Fotos recientes. En Valencia, en Madrid, incluso una de cuando llegué a la mansión. Y en la última página, una sola frase escrita en rojo. Si hace demasiadas preguntas, eliminar. El mundo a mi alrededor pareció inclinarse. Eliminar. Mi estómago se revolvió. Me aferré a la mesa para no caer. Y en ese momento, escuché pasos. Alguien venía. Rápidamente, cerré la carpeta y la devolví a su sitio. Miré alrededor buscando una salida, pero la única puerta era por donde había entrado. La perilla giró. Me quedé sin aire. La puerta se abrió de golpe. Y ahí estaba Elena. Su expresión no era de sorpresa. Era de absoluta furia. Elena no dijo nada al principio. Solo me miró, con la puerta aún entreabierta detrás de ella, bloqueando mi única salida. Su expresión no era la de una esposa confundida ni la de alguien que no sabía qué estaba pasando. No. Era la de una mujer que tenía control sobre la situación. Sabía que no tardarías en llegar aquí, dijo en voz baja. Un escalofrío me recorrió la espalda. No intenté fingir sorpresa. ¿Desde cuándo lo sabes? Ella esbozó una pequeña sonrisa, sin pizca de calidez. Desde el momento en que entraste por esa puerta el primer día. Mi mente iba a mil. Entonces, ¿por qué me dejaron quedarme? Elena cerró la puerta detrás de ella y avanzó lentamente, como un depredador midiendo a su presa. Porque queríamos saber qué tanto sabías. Queríamos. La palabra retumbó en mi cabeza. No era solo Alejandro. Elena también estaba involucrada. ¿Quién eres realmente? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Su sonrisa se amplió, pero sus ojos seguían fríos. La persona que mantiene a Alejandro con vida. Mi estómago se revolvió. ¿Tú lo ayudaste a fingir su muerte? Elena inclinó la cabeza, como si la pregunta la divirtiera. No exactamente. Yo fui quien le dio la opción. Cada parte de mi cuerpo me pedía que corriera, que saliera de allí lo más rápido posible. Pero tenía que entender. ¿Por qué? Su expresión se endureció. Porque Alejandro le debía a Velasco algo que no podía pagar. El aire en la habitación se volvió espeso. ¿Y ahora? Susurré. Elena me miró con una calma escalofriante. Ahora, el problema eres tú. La amenaza era clara. Me quedé inmóvil, pero mi mente ya estaba trabajando en una salida. Yo ya no era solo una esposa traicionada. Ahora era una pieza en un juego que no entendía del todo. Pero algo tenía claro. No iba a esperar a ver qué pasaba conmigo. Iba a hacer mi propia jugada. Para que las historias salgan más a menudo, suscríbete al canal y escribe tus impresiones en los comentarios.